Bueno, me quedé en el vídeo anterior colapsado porque estaban llamando a la puerta de mi casa. Así es el desastre de este canal de YouTube, que en medio de pues un speech o una lectura de un libro, pues aparece gente en casa y lo dejaba en medio del comentario del texto de Reinaldo Ladaga, Espacios Públicos y Juegos Digitales, en el que Ladaga decía que era necesario pensar estas formas expandidas o modificadas de la esfera pública, y decía que lo va a hacer en esta ocasión a través de un videojuego, que es un juego llamado Overwatch, en que además practica, por lo que dice, o al que juega su hijo, y se despliega esencialmente como un juego de first person shooter, en el que se juega en red y hay una comunidad de jugadores, se dice de alrededor de 40 millones de personas, y Overwatch sucede en un futuro distópico, y el hijo de la daga juega en la Xbox fabricada por Microsoft. Y bueno, es un juego que requiere de la construcción de un avatar y también la generación de unos nombres y una construcción de una imagen pública. Y es un juego el que yo no conozco, es decir, he conocido a través del ensayo de la daga, en el que las recompensas que tienen los participantes son que adquieren pieles, poses y emotes, y tiene que ver sobre todo con el heroísmo, con los cómics, también con esa cultura y esas formas de funcionar en lo que serían hoy los deportes electrónicos, pero también cómo esto tiene que ver con el universo del hip hop y con las nuevas formas culturales. En la página 125, la daga dice que este es un sitio, el del videojuego, en el que se forman expectativas respecto de las propiedades deseables de los productos culturales. Aquí son objetos mutables, incompletos y no acabados, susceptibles de modificación, y que tienen que ver con las nuevas formas de transmisión de los mensajes y de articulación del espectáculo. Y trata de pensar, bueno, si estos videojuegos son materiales que pueden apropiarse en el plano cultural y crítico, y en qué medida pueden sustraerse de el tipo de apropiación y de la lectura que se hacen vinculado a su cercanía con la extrema derecha. Recientemente, por ejemplo, mi hijo Manuel ha publicado un texto sobre la relación entre los videojuegos y la política de derecha, o las nuevas formas de construcción del discurso de la derecha. El siguiente ensayo, que a mí es el que más me ha interesado de todo este libro futuro presente, es el ensayo de Claire Bishop, que es una teórica de la que sobre todo se ha hablado mucho a raíz de sus textos sobre performance, post-performance y participacionismo. Su libro más importante es el libro Artificial Health, sobre políticas del espectador y formas de la participación performativa y postperformativa, publicado en verso en inglés, y que ha sido también traducido recientemente en Argentina, y que comenté aquí hace ya tiempo en este canal de YouTube, ¿no? El texto de Claire Bishop se titula Sobrecarga de información, arte de investigación y políticas de la atención, y comienza señalando que si has visitado un museo, galería o bienal en los últimos años, indudablemente tienes que haber notado que hay un gran número de instalaciones que utilizan documentos sobre mesas, y hay allí pues todo tipo de papeles y de objetos, y ese papelerío y todos esos artículos que podrían llamarse efémera tienen que ver con toda la cuestión del archivo, pero con eso que se llama arte de investigación. Bueno, va a analizar esta cuestión del arte de investigación y la cuestión de la academización o el giro académico del arte contemporáneo, y sobre todo desde la tesis de que el arte de investigación demuestra, dice, tanto una resistencia a la lógica de Internet cuanto una internalización de ella. Plantea Claire Bishop tres genealogías para el arte de investigación. La tercera sería el crecimiento de los textos que acompañan la fotografía documental, desde Lewis Hine hasta los fotógrafos de la Farm Security Administration, pasando por Alan Sekula, David Goldblatt y Taryn Simon. La segunda es el ensayo fílmico, desde Hans Richter a Chris Marker, del Black Audio Film Collective a Arun Faruqi o Ito Steyer. Y la otra es el arte conceptual, especialmente el trabajo interdisciplinario en la década de los 70 de Mary Kelly, Susan Hiller o Hans Hacke. Desde el punto de vista de Claire Bishop, a principios de los 90 apareció
una ruptura con esta linealidad y los materiales de investigación migraron, dice ella, de las paredes a los estantes y a las mesas, donde se podían ver en cualquier orden o incluso podían ser consultados por el público. Y esta ruptura colocó al espectador no en el lugar del receptor de un mensaje, del descifrador de un código, de un sujeto para ser iluminado o de un potencial activista, sino en el de un colega de investigación. Toma el ejemplo de la instalación de René Green, Import-Export Funk Office del año 1992, sobre la recepción del hip hop afroamericano en Alemania, pero también va a ir analizando toda esa dimensión de nuevas formas de arte archivístico o de las posturas post-hermenéuticas que se fueron desplegando en estos momentos. Subraya, por ejemplo, cómo los académicos de los Estados Unidos fusionaron aspectos de la différence de Derrida y el final de los grandes relatos, es decir, la condición posmoderna de Lyotard, con las teorías críticas de la Escuela de Frankfurt, el feminismo y las políticas de la identidad, mientras que en las escuelas francesas y británicas tuvo un enorme impacto la lectura de los textos de Deleuze y Guattari sobre el esquizoanálisis, y en Alemania los artistas se aproximaban a las cuestiones de la teoría, también dándole una enorme importancia a las cuestiones feministas, a los textos de Judith Butler, Donna Haraway y también, por supuesto, a las investigaciones de Michel Foucault. Toda esa dimensión global, digamos, de French Theory o de postestructuralismo va a marcar la primera fase del arte de investigación en la década de 1990, sobre todo con un uso, dice Bishop, entusiasta de los nuevos medios, con una búsqueda de una interdisciplinaridad colaborativa y una tendencia a ver la obra de arte como un recurso público. El postestructuralismo, señala, y el mapeo cognitivo fueron claves para este tipo de trabajo y tuvieron consecuencias en las decisiones formales de los artistas, y la investigación se presentó de forma espacializada y en red y no de una forma lineal o secuencial. La segunda fase del arte de investigación se superpone en el tiempo con la primera, y en esa ya no se manifiesta igual entusiasmo por las nuevas tecnologías, sino que reacciona a los medios digitales por rechazo, y un indicador de esto sería la cuestión del uso de tecnologías muertas o de obsolescencias tecnológicas, como sucede con Tacita Dean o con Mario García Torres o Andrea Geyer. Y esta cuestión de la obsolescencia tecnológica y las artes del archivo es un tema sobre el que ha trabajado Miguel Ángel Hernández Navarro en nuestro contexto. Evidentemente también es muy importante la cuestión del impulso archivístico, tal y como fue tematizado en el 2004 por Hal Foster, hablando precisamente del trabajo de Tacita Dean, señalando que hay un deseo paranoico de hacer conexiones entre puntos disímiles y una voluntad, decía Hal Foster, de conectar lo que no se puede conectar. Y esta mentalidad conexionista sin duda tiene que ver con Internet. Mario García Torres señalaba que sus piezas y sus narraciones personales tienen una historia muy específica y tienen que ver con el tipo de investigaciones que hoy se pueden hacer gracias a Internet. La tercera fase de este arte de investigación se puede situar en un escenario, dice Claire Bishop, post-Internet, y ese escenario post-Internet es el momento en el que la red no es ya objeto de aceptación o de rechazo, sino que está por completo naturalizada. Y esta etapa abandona el deseo de establecer vínculos en favor de lo que David Hoselit ha denominado o descrito como agregación, es decir, la selección y configuración de elementos relativamente autónomos que representan valores o epistemologías distintos entre sí. Y Hoselit argumenta que la agregación captura en cierta medida la sincronía de la globalización, al tiempo que refleja lo que él llama una epistemología de la búsqueda. En sus palabras, en palabras de David Hoselit, los artistas ya no realizan la propia investigación, sino que descargan, ensamblan y recontextualizan los materiales existentes. Y este tipo de investigación tiene que ver también con lo que aquí llama Claire Bishop una especie de nuevo Atlas, eso lo digo yo, o por ejemplo que sería la estética de Pinterest. Analiza el trabajo del fotógrafo Wolfgang Tillmans, concretamente su obra Truth Study Center, el centro de estudio de la verdad, y el tipo de recortes de material efémera y cómo
va creando ahí una especie de hipervínculo y de vinculación entre textos y entre materiales. Señala Bishop que la característica del arte de investigación en esta época tiene que ver, por tanto, con la interfaz obsoleta, el hipervínculo subjetivo y la estética de escritorio, y en la página 137 dice que los artistas dudan en sacar conclusiones y crean una atmósfera de investigación, la sensación de estar inmersos en datos, en medio de ellos, y sin la capacidad o la voluntad de dominarlos, incluso si ello fuera posible. Ya hace tiempo, señala en esta página, que notamos las dificultades de consumir exhibiciones cada vez más grandes como resultado del auge de las bienales de arte contemporáneo de la década de 1990, una expansión facilitada por el crecimiento de las comunicaciones electrónicas, las aerolíneas de bajo coste y la relación entre el arte y la globalización cultural. Sin duda esto tiene que ver con la economía de la atención y con la sobrecarga de información y también con el tipo de muestreo y de display que se hacen en las formas culturales actuales. No cabe duda de que las formas expositivas, exhibitivas, tienen que replantearse y sobre todo hay que volver a plantear qué es esto de la investigación transversal o transdisciplinaria y en qué medida la acumulación de información que entendemos que fuera crítica puede que no lo sea, sino que incluso no tenga carácter emancipatorio, y esa especie de conexiones varias que propone la estética de archivo lo único que produzca sea ruido pero no información. Analiza al final del texto la performance y la audioguía para la Documenta 13 de Walid Rath y su exposición en el MoMA World Throat, recorrido del 2015, y sobre todo como Walid Rath ahí plantea la cuestión de la imposibilidad del purismo artístico en la actualidad y también la dimensión del artista crítico etnográfica que se pega finalmente de cara contra el cinismo del mercado. Bueno, el texto de Claire Bishop es un excelente modo de aproximarse a estas estéticas de la investigación, del archivo y de la documentalidad contemporánea, y sobre todo muy bien planteado y que nos permite plantear en qué medida el archivo se ha vuelto hoy un ready-made y si su historia es crítica, es subversiva o se ha convertido sin duda en un material meramente fetichístico que somos incapaces de asimilar. El siguiente texto, el 10º, es un texto precisamente de la profesora de la teórica compiladora de este volumen, Graciela Esperanza, Inadaptados digitales, que comienza tomando en consideración el elemento del buffering, este elemento de la espera, y como el Thrower, el spinner, el icono de la espera, el buffering, es uno de los iconos más odiados de la web y sin embargo es el que más miradas hechiza y fija, y sobre todo como nos habla de un tiempo de carga, pero sobre todo la dificultad que tenemos para la espera. A partir de ahí analiza la cuestión del buffering art y de convertir esto en una experiencia estética y lo hace tomando en consideración un ensayo de Ned Alexander que se llama Rage Against the Machine, Buffering, Noise and Perpetual Anxiety en la era de la conectividad visual, publicado en la revista Cinema Journal en el año 2017. Ese texto de Ned Alexander es el texto que sirve como base a la colaboración que hace Alexander con Arjun Appadurai en el libro que ya comenté aquí, en su libro sobre las cuestiones del fracaso y de cómo los derivados tóxicos, económicos, sociales, políticos, comunitarios, contemporáneos tienen también estas manifestaciones en esta demora, en esta espera y en esta dificultad para soportar la propia espera. Según dijo Jack Self, ese thrower, ese buffering, es el último obstáculo antes de alcanzar una experiencia virtual perfectamente tersa y sin costuras, un desajuste asincrónico, una falta de alineación entre el espacio de nuestros cuerpos y la infinita fluidez atópica del mundo digital. Si el CEO de Netflix dijo que la espera ha muerto, sabemos que tal cosa no es cierta y que incluso cuando estás viendo Netflix también la cosa se puede colapsar y estamos en una especie de retardo. Aquí emplea Graciela Esperanza
el juego duchampiano, en un delay duchampiano que puede ser estéticamente productivo. Para ello recurre a la novela Satin Island del 2015 de Tom McCarthy y de la cuestión del gran informe que se estaría generando ahí, y de cómo el protagonista de la novela de Tom McCarthy veía los procesos de carga como algo que no le molestaban, sino como un pequeño círculo interior y como una especie de conexión con un Uber servidor, pero también con una especie de necesidad de tener los datos, y cómo ese tiempo que se pierde y ese tiempo del tedio se podía convertir en un tiempo liberador, casi en una especie de revelación del carácter metafísico del aburrimiento en el sentido heideggeriano. Bueno, en este ensayo, Graciela Esperanza va a hablar también de la cuestión de la brecha digital o de la diferencia de velocidad y de descarga, y también de los inadaptados digitales, y cómo la función eficientista de la interfaz digital se opone a lo que sería el gasto improductivo, la inutilidad o el absurdo, y también con toda la cuestión de las imágenes pobres que analizó en su conocido texto Itosteller. Toma en consideración la obra Scrolls del año 2016-17 de Andrea Ostera, que es una obra directamente vinculada con el buffering y con la carga de las páginas y la carga de las imágenes en Internet, y sobre todo viene a plantear cómo nos encontramos en una época de un nuevo estadio del espejo, que sería el estadio del espejo digital, tal y como lo ha caracterizado Byung-Chul Han, y cómo estamos en toda una dimensión marcada por distintas catástrofes, que sean las catástrofes del antropoceno, pero también las catástrofes tecnológicas, y cómo estamos en todo este momento en el que, por más que tengamos posiciones irónicas o posiciones aparentemente, digamos, malthusianamente integradas, pues sin duda también nos damos cuenta de que hay que plantear situaciones de resistencia crítica, sin caer meramente en la tecnofobia. De hecho, cita al final de su texto Esperanza a Franco Bifo Berardi cuando dice que hay que resistir o que resistir la actual mutación es una tarea imposible e inútil, y por lo tanto el desafío es el de encontrar una alternativa a la integración cínica, y digo yo cínica, es un error mío, a la integración ciega al poder de las redes, y esto es inevitable. Y el arte, concluye Graciela Esperanza, creemos o queremos creer, no solo puede transformar el tiempo perdido del consumo disciplinado en experiencia estética del tiempo recuperado, sino que puede convertirse en un, dice esta autora, campo de entrenamiento para el internauta soberanamente inadaptado. El siguiente es un texto del novelista que citaba Graciela Esperanza, Tom McCarthy, que se titula ¿Por qué nos quedamos con la poesía o algunos arcos en medio del Atlántico? Y es un texto en el que Tom McCarthy habla de toda esa conexión entre la impureza, el derrame y la culpa, y lo hace en torno a la famosa pintura de Turner sobre los traficantes de esclavos arrojando por la borda a los muertos y moribundos. Un timón se aproxima, del año 1840, y analiza también la exposición en la Serpentine Gallery de Sondra Perry con el título de Tifón Caminon, un tifón se aproxima, y cómo toda esta cuestión de el esclavismo y la relación con este océano al que se arrojaban a los esclavos para cobrar el seguro, pues tiene que ver con las formas del inconsciente y también las formas del tráfico y las formas de constitución del imperialismo, pero también con esa dimensión de la relacionalidad o de las estéticas de la relación. De hecho, toma las teorías de Edouard Glissant y todo el pensamiento antillano y toda la cuestión de las poéticas de la relación y de la ontología relacional de Glissant para aproximarse a la cuestión de lo desconocido, ¿no? Lo absolutamente desconocido, decía Glissant, proyectado por el abismo y llevando hasta la eternidad el abismo matriz y el abismo infinito, al final se convirtió en conocimiento. Según Glissant, el conocimiento nunca puede entenderse en términos de arraigo a la tierra, al territorio, a la identidad o a la propia cultura, sino más bien siempre y solo en términos de desarraigo, relevo y relación. Y sobre todo hay que buscar como esa terra incógnita
como una terra incógnita de nuevas relaciones y de contacto entre culturas, que tendría que ver, por ejemplo, también con las formas del código abierto en la computación y la búsqueda de algo que esté más allá de la melancolía ectónica, y sobre todo como una dimensión que tiene que ver con un archivo, dice, de la Tierra y ese palimpsesto de las huellas que están en nuestro mundo, que también es una huella de los datos y esos datos que son basura y son basura de datos. Termina su ensayo Tom McCarthy combinando las reflexiones de Glissant con Donna Haraway, cuando Donna Haraway dice que la cuestión no es resolver un problema, sino quedarnos en el problema, es decir, la tarea no es purificarnos a nosotros mismos, sino sumergirnos en el archivo a la manera derridiana y hacerlo de manera febril, es decir, experimentar el mar de archivo, dado que el archivo está orientado hacia el pasado y con la misma importancia hacia el futuro, y la cuestión hoy es para Derrida la del futuro del archivo y la cuestión de una respuesta, una promesa y una responsabilidad con el mañana, nada más y nada menos. El ensayo siguiente se titula Meme y crítica en el imperio de la simulación y es de Franco Bifo Berardi. Comienza hablándonos de la proliferación en nuestra cultura y en nuestro mundo de las noticias falsas y cómo esto ha generado todo lo que sería el reposicionamiento político y cómo hay una transformación neoliberal de los intereses del capitalismo financiero que va colapsando cualquier tipo de consenso y pareciera que la opción única es la de someterse al dominio neoliberal que ha llevado a la izquierda a sucesivas derrotas electorales en distintos lugares del mundo y cómo nos encontramos en una época no solamente de fake news, sino también de simulación. Por eso retoma en este texto Franco Bifo Berardi el ensayo sobre simulacros y simulación de Jean Baudrillard, cuando Baudrillard subrayaba que el simulacro no es un engaño, sino que es la creación de una realidad segunda, en el sentido de que todos los hechos que se encuentren en la vida social son el producto del hacer humano. Y sin duda la simulación se ha difundido en la vida cotidiana gracias a la proliferación de herramientas de producción de una realidad recombinante generada por la tecnología informática. Para ello vuelve Franco Bifo Berardi a pensar algunas cuestiones del ensayo de 1964 de Marshall McLuhan, Comprender los medios de comunicación, cuando McLuhan habla de la tecnología alfabética sucedida por la tecnología electrónica y la secuencialidad y cómo eso conduce hacia nuestra época de efecto filtro burbuja y también de enjambre, esta noción que ha tematizado Byung-Chul Han, cuando advierte que estamos en una aceleración que se manifiesta en las tormentas de mierda. La tormenta de mierda, se dice en la página 170, es la nueva condición de la infosfera, esto es una tempestad comunicacional en la cual perdimos la posibilidad, la capacidad y el tiempo necesarios para discriminar entre verdad y falsedad en los enunciados, y también perdimos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo en las acciones lingüísticas o prácticas o físicas que desarrollamos. En este texto, aunque el título es Meme y crítica en el imperio de la simulación, es un texto breve, este de Franco Bifo Berardi, hacia el final es cuando aparece la idea de que el meme es la forma de la comunicación dominante en la política contemporánea, y esta cuestión de los memes es para Berardi fundamental para saber si es posible generar memes que no sean solamente los memes derechistas, sino memes críticos. Es decir, es posible generar para los defensores de la facultad crítica algo que no sea meramente un pensamiento tecnofóbico. Es decir, es posible participar en esta guerra de memes contemporáneo, pero hacerlo también de una forma que no sea solamente virtual, sino corporal, porque termina el texto diciendo que es el cuerpo erótico y social el que está sufriendo, y la pregunta es entonces si puede el sufrimiento producir un efecto de lo que llama aquí desimulación dentro de la simulación contemporánea. El último de los textos de este libro es un texto de Christian Ferrer que se titula El adentro sin afuera, las redes informáticas y el control de la población, que comienza señalando que Internet estaba asociado, como decíamos ya en el texto del manifiesto del ciberespacio,
estaba asociado a la flexibilidad, el pluralismo, la transparencia y la cooperación, y sabemos que tal cosa no ha ido produciéndose, sino que más bien se ha llegado a las sociedades disciplinarias, a una especie de neopanoptismo en el que pareciera que lo único importante es actualizar nuestro perfil, actualizar nuestras imágenes, subir más fotografías, postear continuamente, tuitear y retuitear. La frase, dice en la página 175 de cabecera con la que nos interpela Facebook en nuestros muros personales, es ¿qué estás pensando? Y es una frase, dice, que pareciera pronunciada por un inquisidor, un fiscal o bien un confesor. Estamos rodeados por todas partes por máquinas de producir realidades simuladas, y sobre todo estamos en una especie de voluntad, en una mega voluntad en la que Internet aparece por un lado como una gran biblioteca, pero también como una feria de diversiones o como una especie de circo romano, y sobre todo como un circo romano en el que estamos permanentemente controlados en una dimensión panóptica, y de hecho el texto termina con el panóptico de Foucault y recordándonos que Panoptés no tuvo larga vida y que fue asesinado por el dios Mercurio siguiendo órdenes de Zeus. Primero lo adormiló con el sonido de su flauta, y como los oídos no se clausuran jamás, Panoptés se durmió y Mercurio le aplastó la cabeza con una roca. Al momento de su muerte, se dice en la página 185, que es la última del libro, en el momento de su muerte, Panoptés estaba cumpliendo una misión encomendada por la diosa Hera, quien recogió los 100 ojos del fallecido y los llevó al Olimpo, y allí se los colocó al pavo real. Plantea en este ensayo la pregunta de por qué nosotros no vemos los ojos de Internet, y responde porque nuestra atención visual y mental se dirige a la pantalla, no al sistema informático subyacente. Tengas en cuenta que el pavo real, cuando abre su cola en abanico, se transfigura en animal deslumbrante, incluso nos encandila, pero quien se coloque a sus espaldas y mire su cola por detrás descubrirá que es bastante fea. Bueno, como digo, en este libro, que he tenido que comentar en dos partes porque tuve una interrupción en el primero de los vídeos, Futuro Presente, es un libro en el que tenemos estos 13 ensayos de teóricos realmente muy brillantes, y sobre todo, como digo, el planteamiento y el abordaje que se hace en la segunda parte a los mundos digitales es particularmente sugestivo, y sobre todo, y para mí especialmente, el ensayo de Claire Bishop sobre arte de investigación me ha parecido muy revelador, y por lo tanto es un libro que os recomiendo a los que os interesen las cuestiones de la crítica del ecocidio y también de las reflexiones sobre el colapso del antropoceno y también las mutaciones que se han producido en el mundo digital contemporáneo de la mano de teóricos argentinos, una gran parte de ellos porque se hizo este seminario en Buenos Aires, pero también de novelistas como Tom McCarthy, de filósofos como Franco Bifo Berardi o intelectuales del mundo de las redes contemporáneos como Eric Sadan. Un texto, por lo tanto, muy interesante, publicado en Siglo XXI Editores y por la Universidad Torcuato Di Tella, este volumen compilado por Graciela Esperanza.